Hola, buenas tardes. Boa tarde. Estoy muy contento de estar aquí. Estou muito contente de estar aqui com essa oportunidade de me dirigir a vocês nesse evento tão especial. Ahora se acaba de hacer una presentación mía. Agora, no hacía falta decir tantas cosas. En todo caso, digamos, lo más relevante que tal vez no se ha dicho es que soy una persona que tiene 62 años, es decir, que ya de alguna manera una trayectoria en el campo educativo ya la ha vivido. Me queda menos carrera profesional, digamos, de cara al futuro que la que ha hecho. Esto es importante porque de alguna manera pues lo que permite es decir, expresar valoraciones respecto de cómo han ido, en mi opinión, las cosas en este campo. En segundo lugar, le quiero decir, digamos, que yo tengo dos hijos, un hijo y una hija. En su momento me preocupé por su educación. En estos momentos tengo dos nietos, dos chicos, y también me preocupa su educación y no estoy del todo seguro si su educación va a ser mejor o no que la que tuvieron mis hijos, pero en todo caso este es un tema que, digamos, preocupa fuertemente. En el momento que hablo de mis nietos me gustaría sacar la fotografía y enseñársela, pero Fundación Telefónica no me ha hecho venir para esto, con lo cual si alguien está interesado luego lo enseñaré con mucho gusto, pero desde luego estoy aquí para otra cosa y es lo que intentaré hacer en este momento. Aprovecho la ocasión para agradecer a la Fundación Telefónica que haya pensado en mí para dirigirme a ustedes en este evento tan especial. Me disculpo por no poder hacer la presentación en portugués, la tengo que hacer en castellano a la fuerza. Procuraré hacer la vida fácil a los traductores, aunque sé que tiendo a empezar a ir cada vez más rápido y por lo tanto si en algún momento alguien se pierde, por favor, digamos que me hagan la señal porque este es un problema mío muy reconocido. Yo me he dedicado mi trayecto profesional como profesor de matemáticas, como director de instituto, pero ya desde hace mucho tiempo al tema de las tecnologías de la información en la educación, lo que antes se llamaba la informática educativa, digamos que eran los primeros términos que se emplearon, luego cambió por el tema de TIC, de tecnologías de la información, y lo he hecho desde la perspectiva, digamos, de responsable del Gobierno de Cataluña, con diversos niveles de responsabilidad, en las políticas y en las actuaciones tendentes al estímulo de las tecnologías de la información y de su uso educativo en una amplia variedad de asuntos, desde temas de hardware y software, temas de formación del profesorado, de desarrollo curricular, temas de Internet, etcétera, etcétera. Tuvimos la suerte de poder tener una visión muy amplia y global de todos esos temas. Pero lo que me trae aquí es que esto siempre iba acompañado de una reflexión o de una preocupación, y es ¿cómo es que invirtiendo cantidades considerables de dinero, cómo es que contando con muchos profesores y profesoras interesados en estos temas, contando con una administración que cree en estos proyectos y que hace lo posible para que vayan adelante, ¿cómo es que esto, pues de alguna manera, no acaba de dar los resultados esperados y muchas veces parece que acaba incluso creando algún tipo de decepción o de desengaño por no, digamos, dar los resultados que podría dar? Este es un punto que a mí me llevó a una reflexión personal, que es la que inspira, yo no les vengo a hablar a nivel institucional, sino dar mi visión personal de las fuentes de los problemas esencialmente ligados con la estructura de funcionamiento de los centros educativos, con los condicionantes con los cuales creo que absolutamente todos, digamos, operamos, que los que estamos en el sistema educativo. Antes de empezar, déjenme decir que se han dicho muchísimas cosas. Digamos, si yo hubiera hablado ayer, pues estaría más tranquilo, porque bueno, sería la primera vez que se dirían, pero ahora ya se han dicho, se han repetido muchas veces, con lo cual sé que algunas, digamos, sobrarán. En cierto modo, me gustaría, digamos, romper mi presentación, pero esto tiene un contenido por streaming, está previsto, no la puedo, digamos, obviar, por lo tanto, la voy a seguir, digamos, más o menos, teniendo en cuenta de que muchas cosas ya han sido explicadas y expresadas con mucha claridad.
En todo caso, quiero hacer mi reconocimiento, digamos, humildemente, digamos, porque estar aquí ha sido una oportunidad de aprender muchísimo, de ver personas muy interesadas, muy comprometidas con su trabajo y su profesión, con los problemas naturales de la profesión que se dan en todas partes, pero desde luego para una persona que viene de fuera y que conoce muy poco su realidad, estar aquí y ver lo que se desarrolla, estar con la gente del proyecto Gente y ver su compromiso, etcétera, digamos, es realmente una cura de humildad y yo aprovecho para darles mi reconocimiento por su trabajo. Por último, antes de empezar, digamos, quiero decir que este es el título exacto de la presentación que yo envié, no es el mismo exactamente que había en su programa, no importa, y está pensado como una presentación para personas que tienen responsabilidades de liderazgo dentro de los centros educativos, que puede ir desde los directores y directoras, jefes de estudios, de departamentos y evidentemente para cualquier profesor con ganas de ejercer algún tipo de liderazgo en su centro, cosa que por suerte pues hay muchísimos y muchísimos, como se puede ver cuando se visita cualquier sistema educativo, cuando se lo conoce, digamos, más o menos de cerca. Para mí, el discurso, las claves para liderar el cambio son básicamente tres. Una, visión, ya se ha dicho, soñar, ideas, etcétera. Digamos, y aquí yo le pondría la idea, digamos, de un futuro impreciso, pero que sea un futuro deseable. Es un futuro en el cual tiene que haber consenso en que nos gustaría avanzar hacia él a nivel colectivo de una sociedad o como mínimo a nivel de un centro educativo, teniendo en cuenta de que como que las realidades de los centros son muy distintas, sus situaciones son muy distintas, puede haber enfoques para un centro que no sirvan para otro. Pero en todo caso, considerar el centro educativo como la unidad que acuerda cuál es el futuro hacia el cual le gustaría ir, si puede, que este es un tema fundamental. Otra cosa es el aprendizaje, que tiene que ser una actitud permanente. Estamos en el negocio del aprendizaje, estamos en el oficio del aprendizaje, pero hay que recordar la necesidad de aprender, sobre todo cuando se trata de avanzar a partir de nuestra propia iniciativa y en un terreno en el cual no existe una experiencia, digamos, previa contrastada. Hay muchas experiencias, pero todos saben que cada uno tiene que construir su propia realidad y que lo que él aprende o ella aprende para trabajar en su centro es lo que acaba contando, no lo que pasa en cualquier otro sitio lejano, más o menos bien explicado que puede estar. Y aquí el segundo punto es que este aprendizaje, a mi modo de ver, tiene que ser abierto al exterior. Nosotros somos una profesión, es así, digamos, muy endogámica, una profesión que proviene del hecho de que fuimos a la escuela de pequeños, luego al instituto probablemente, luego a la universidad, entramos en el sector educativo. De alguna manera es una profesión que ha tenido menos recorrido por los ámbitos sociales, por los ámbitos económicos que otras posibles profesiones. En este sentido, creo que una de las claves, y por esto lo he puesto en el título, es que hay que aprender, pero también aprender de lo que pasa fuera. Porque si nos miramos solamente a nosotros mismos, a lo que hay dentro, sacamos lo que de alguna manera ya sabemos. Y es muy importante, a mi modo de ver, tener un campo de visión mucho más amplio del que se tiene habitualmente en educación. Y por último, la tercera clave, evidentemente, es el compromiso con las personas. Compromiso con las personas, me refiero, obviamente, si estamos hablando desde el punto de vista de los directores y directoras, pues me refiero a los compañeros de trabajo y, por descontado, a los alumnos y sus familias. Estas serían para mí las claves para poder hacer procesos de cambio que realmente funcionen y que permitan mejoras reales en el terreno. Se ha hablado de la idea de visión de futuro, sueños, etc. He dicho repetidas veces estos 2 días. A mí me gustaría ponerles un ejemplo, diría sencillo, pero a la vez muy complicado, pero de todas maneras a la escala de lo que puede hacer un centro educativo. Para ello, quiero sacar unas ideas previas, que son las de esta persona, Seymour Papert, lo conocerán, el inventor del lenguaje logo, el heredero, digamos así, intelectual de Piaget, etc. Advierto de que voy a sacar unas cuantas fotografías de personas. Antes les he dicho de que esto es un trabajo, es una exploración personal,
Y la exploración personal se ha ido enriqueciendo, digamos, con lecturas, en este caso en no contacto personal, simplemente lecturas, con personas que han sido significativas en mi formación, en mi pensamiento. Con lo cual yo creo que es de justicia sacar su retrato. Por lo tanto, sacaré unos cuantos retratos en esta presentación. Pues bueno, Papert decía, hace ya 14 años de esto, lo que se llama de Paperton Platform, digamos que el siglo XXI había traído muchos pronunciamientos, estaba a punto de traer muchos conocimientos en el sentido de que la sociedad de la información requiere nuevas formas de educación. Pero que hay una enorme tardanza en traducir estas declaraciones en la realidad. Y contra lo que se piensa muchas veces, esto no es un tema exclusivamente de dinero, aunque evidentemente influye, no es un tema de tecnología, aunque influya, no es un tema de estándares técnicos o de estándares educativos, etcétera, ni de formación. Digamos, estos problemas, estos temas están ahí, pero no explican, digamos, de alguna manera la situación incómoda en conjunto de este campo que no acaba, digamos, de arraigar en los sistemas educativos en general. Entonces, Papert apuntaba que lo que falta es algo distinto, y es digamos que hay una escasez de visiones que sean atrevidas, coherentes, inspiradoras y, sin embargo, realistas de lo que la educación podría ser al cabo de un tiempo, 5, 10, 20 años, etc. Estas palabras, visión atrevida, digamos, no tiene que ser una visión, digamos, limitada, digamos, a cosas muy inmediatas, tiene que tener una cierta audacia. Tiene que ser coherente, se tiene que poder explicar como una narración que sea comprensible. Tiene que inspirar a las personas, porque si no inspira a las personas no se hará, esto está claro. Y luego tiene que ser realista, porque tampoco vamos a luchar, digamos, con imposibles, sino vamos a hacer cosas que puedan funcionar. Y este es el punto en el cual yo ahora me gustaría, digamos, tomar un poco mi explicación y darles un ejemplo en este sentido. El ejemplo en este sentido, pues, sería un proyecto de centro basado en una cosa que tal vez no apreciamos demasiado, que es la producción intelectual del alumno. La producción intelectual del alumno, lo que hace, lo que escribe, lo que entrega, etcétera, digamos, la es relativamente poco, porque la tomamos, la valoramos, le ponemos una nota, tomamos un registro de ello y luego le decimos guárdalo, tíralo, pero lo que es seguro es que tu trabajo nunca te lo vamos a pedir nunca más. Este trabajo está hecho, aquí lo tienes, está corregido, ya te he puesto la nota, haz lo que quieras. La escuela nunca más se va a preocupar por tu trabajo. En tu casa no te cabe, en la escuela cabe menos, no habría manera de organizarlo, por lo tanto, tu trabajo, tíralo. Una vez tiene una nota, lo tiramos. Si se lo piensan un poco, el mensaje para la persona es demoledor. Digamos, si uno está trabajando y a su jefe le dice, tienes aquí un informe que te hago, se lo mira y dice, vale, ya lo puedes tirar, dirá, por favor. Pues esto es lo que estamos haciendo sistemáticamente con los alumnos, en buena parte por una insuficiencia de métodos de trabajo. Evidentemente, lo que les propongo es simple, pero está basado en las TIC. Sin las TIC no se podría hacer, porque las TIC son diferentes del papel. Digamos, los trabajos de los alumnos son en papel, en cambio las TIC pues, tienen unas propiedades distintas y su funcionalidad es lo que vamos a explotar. Y aquí tienen un ejemplo, y se pueden imaginar los que quieran. Pero aquí tenemos, imagínense, pues un niño de 7 años, pongamos por caso, está en la escuela primaria, y le decimos, vas a hacer un trabajo sobre las ranitas. Pues muy bien, sobre las ranitas. A 7 años, ¿qué le podemos pedir? Que haga unas cuantas fotografías, que consulte alguna enciclopedia, etcétera, etcétera, etcétera. Algunas cosas así, simples. No hace falta detallarlo porque me quedaría sin tiempo y ya llevo un cuarto de hora. Este trabajo que hará este niño de 7 años, si en lugar de ponerle nota y lo tiras, lo guardamos mediante un repositorio, por ejemplo, digital, al año siguiente, un trabajo que era de descripción, al año siguiente le podemos decir, toma tu trabajo de la ranita y ahora amplíalo, digamos, a una descripción más precisa, que tiene tímpano, que tiene fosas nasales, la piel, la cloaca, la boca, etcétera, etcétera. Y este trabajo, que es el que te corresponde para tus 8 años o tus 9 años, lo guardamos. Y el año siguiente, que el profesor que sea diga, ahora vamos a ver especies. Esta ranita es muy distinta de la anterior y hay una variedad. Y si se van a la Amazonía, pues seguro que encuentran millones de especies, por decirlo así. Tenemos cantidad enorme. Pues este trabajo, que se guarde. Y el alumno está empezando a crear su propio patrimonio intelectual. Está creando sus recursos de información, que es una auténtica apropiación del conocimiento para él, que se le valora por el simple hecho de decirlo. Se guarda organizadamente porque lo volverás a usar.
El concepto no es muy complicado, el concepto es muy simple, pero ponerlo en práctica es realmente más difícil. Y esto puede seguir. Luego le diremos, vamos a estudiar el sistema interno, el aparato, el esqueleto, el aparato digestivo, el aparato reproductor, lo que quieran. Pero este trabajo lo guardas y tú tienes ya tu carpeta sobre ranas que empieza a ser ya una carpeta enorme. Pero luego le diremos al año siguiente, cuando tenga 12 años, ahora estamos estudiando el medio natural. Vamos a coger las ranas, todo lo que sabemos de ellas, y las vamos a poner en el medio. Y tu trabajo se amplía. Estás creciendo en conocimiento. Y bueno, y así podría seguir, ¿no? Podría pasar toda la hora explicando esto, porque un momento diríamos, vamos a la literatura y nos vamos al cuento de los hermanos Grimm, que iba de las ranas, etcétera, y la princesa y la rana, etcétera. Podríamos derivar por aquí y seguro que muchos niños estarían interesados en avanzar en esto. Y este trabajo se corrige, se sirve para la puntuación, para el currículum y se guarda. Porque al año siguiente alguien le dirá, oye, las ranas también han salido en los medios de comunicación y el entretenimiento, etcétera. Y tuvieron una función educativa y ampliemos este estudio. Y el niño ya tiene 14 años o 15 y está, o los que sea, y está trabajando en esto de manera continua, incrementando el conocimiento. Bueno, finalmente podemos decir, como no puede hacer trabajo artístico, diseña un papel para empapelar la pared de tu casa, digamos, basado en ranas. Bueno, pues lo que quieran. O finalmente, pues uno puede decir, ¿tienen las ranas algo que ver con la filosofía de la vida? Ustedes lo que quieran. Pero la idea es clara. Si al alumno le decimos, tu trabajo se guarda, tu trabajo se valora, pero tu trabajo será reutilizado y será tu patrimonio, estamos haciendo lo que nosotros queremos hacer, porque en definitiva cualquiera que hace un trabajo le molesta mucho tirarlo, lo guarda para si lo tiene que utilizar más adelante. Queremos tener nuestro disco duro organizado y nuestros documentos, gracias, nuestros documentos, ya me estaba acelerando, nuestros documentos que sean disponibles. Es decir, aquí tenemos un proyecto educativo, porque no estamos hablando de nada extraordinario, realizable a nivel de centro educativo, si se dan una serie de cosas. Las cosas son una visión pedagógica, aquí no estamos, digamos, derrumbando las paredes del sistema, estamos haciendo una cosa bastante razonable. Y la visión es, vas a poseer tu propio aprendizaje y que te va a servir una reutilización constante de tu trabajo intelectual. En lugar de este mensaje que le damos, decir, te ponemos una nota y luego tíralo porque ya no sirve para nada. Esto es horrible, si uno se lo mira bien. Luego, podemos tomar ya el enfoque de las disciplinas, seguirlo hasta donde queramos y luego empezar a cruzar disciplinas. Lo podemos desarrollar como queramos, es decir, llegamos a la interdisciplinariedad de una manera muy natural. Luego, esto tiene extensión en el tiempo, poder acompañar al alumno en su trayectoria, etcétera, digamos, ya implica, y aquí está el punto complicado, la coordinación entre docentes. Estos niños no van a tener el mismo profesor siempre, lo cual significa una coordinación de centro para este tipo de trabajos. Significa renovar la evaluación, en el sentido de que los materiales, pues ya será una evaluación por la evidencia de lo que el alumno enseña que ha hecho, etcétera. Hemos hablado mucho de evaluación, pues aquí lo tendríamos. Las TIC son imprescindibles, ahora explico estas 3 X que quieren decir. Y finalmente, esto requiere un potente liderazgo educativo, porque ustedes saben perfectamente de que este proyecto en un centro cotidiano no se arranca así como así. Esto requiere una fuerte coordinación, poner una infraestructura y tener un mensaje que toda la escuela puede compartir, que es el de vamos a revalorizar la producción intelectual del alumno. Este es un tipo de visión muy simple, pero realmente potente, que requiere, digamos, todas estas cosas que nos decíamos al principio para ponerlo en marcha, con el objetivo de que el alumno haga suyo su conocimiento. Estas 3 X, que les decía, es una formulación que a mí me gusta mucho para resumir el poder de las TIC. Una X es la X de exploration, descubrir información e ideas. Buscar en Google sería una manera de hacerlo, pero hay muchas otras maneras, porque podría ser en entornos simulados, por ejemplo. Tenemos una web, digamos, de ciencias sociales y la exploramos para lo que sea, o una simulación, lo que sea. Luego está otra X, la X de la expresión, expresarnos, decir lo que tenemos en la cabeza y ponerlo en el ordenador usando los programas de gráficos, usando evidentemente el procesador de textos, los generadores de ideas, utilizando, digamos, tal vez hojas de cálculo, etcétera. Digamos, los distintos elementos, digamos, que la tecnología nos da para expresar lo que tenemos y que queremos decir, pues quedan recogidos en este trabajo.
Y luego la última X es la X de exchange, el intercambio, la comunicación, porque evidentemente esos proyectos que han empezado como un proyecto tal vez del alumno haciendo su dibujito, su fotografía, acaba siendo un proyecto colaborativo cuando hablamos de la filosofía de la vida y las ranas. Y esto aplíquenlo a la historia, aplíquenlo a no diré a todos, pero a buena parte de los campos de trabajos escolares. Y este es un enfoque perfectamente realizable, que requiere las TIC, porque sin las TIC ya no se hace, y que implica, de alguna manera, una fuerte renovación pedagógica con un objetivo que yo pienso que es claramente educativo y además socialmente y educativamente muy asumible. Entonces, el problema que tenemos es que para imaginar las cosas, pues nos faltan herramientas de imaginar. Entonces, el mundo externo a la educación está muy invadida de estadísticas, de resultados de PISA, de evaluaciones locales, de exámenes, digamos, externos a las escuelas, a los alumnos. Estamos llenos de estadísticas, pero estamos mucho menos llenos de visiones, digamos, exploratorias, por decirlo así. Entonces, hay técnicas de escenarios que permiten, pues, planificar un poco cómo querríamos el futuro que sea o cómo pensamos que podría ser, ¿no? Entonces, se pueden hacer estas explicaciones coherentes, esta es la visión de Papert, de futuros alternativos. Y hay, por ejemplo, un libro de la OCDE que resume un trabajo de varios años, que son las perspectivas hacia dónde pueden ir las escuelas y los sistemas educativos. Desde cerrarse en sí mismas, por ejemplo, y burocratizarse enormemente, hasta, digamos, venderse al mercado y, digamos, que el Estado se retire de la gestión de la educación para, digamos, privatizarla al máximo, o pueden revalorizarse en torno a una agenda de conocimiento o incluso pueden desintegrarse porque los profesores se largan del sistema porque dicen esto no hay quien lo aguante por problemas con los alumnos, por problemas de salarios, etcétera, etcétera, y el sistema puede entrar en crisis. Este sería un tema de escenarios, es muy complicado, es muy amplio y no lo trataré ahora, pero la idea es que nos importa tener perspectivas del pasado y del presente y ver cómo se proyectan para el futuro y que sirvan evidentemente como base para actuar. Y ahora les voy a poner un ejemplo inventado de escenario por un método que se llama GBN, que es Global Business Network, y es un primer ejemplo de conocimiento que viene de fuera del sistema. No es nadie de la educación que haya hablado del Global Business Network como escenario de modelización. Es una cosa de fuera, pero es muy simple y que se puede aplicar perfectamente para escenarios educativos. Imagínense que ustedes hacen una lista, se ponen en su claustro con profesores de comunidad educativa, etcétera, y hacen una lista de los temas importantes. Y de esta lista de los temas importantes dicen, cogemos dos, tal vez los dos más importantes. Y aquí, por ejemplo, yo he hecho una lista, que no la voy a contar, digamos, ahora, y digo, un tema importante es el uso de la tecnología. Una situación, un uso muy limitado. Otra situación, un uso muy amplio. Así de simple. Otra cuestión, que la escuela sea una escuela jerárquica, una escuela, digamos, de ordeno y mando, en el sentido de que los alumnos harán lo que decimos que tienen que hacer, etcétera, y la otra sea una escuela que sea mucho más participativa y abierta. Por el simple hecho de poner esto en sistemas de coordenadas, quedan 4 casillas, y uno puede empezar a pensar, y es un ejercicio que pueden hacer todos, con los temas que le consideren importantes, qué es lo que iría en cada uno de estos cuadros. Por ejemplo, si tenemos una escuela que no usa tecnología o que la usa muy poco y que es jerárquica, podríamos decir que es una escuela para estos tiempos actuales muy estática y que seguramente lo que hace es valorar el mundo tradicional de la educación. Una escuela a cierto punto burocratizada, etcétera, etcétera. Y aquí pueden pensar cuáles son las características de una escuela que limita la tecnología y que tiene unos claros principios jerárquicos. Luego podríamos decir, nosotros vamos a usar poco la tecnología, pero en cambio queremos una escuela abierta. Pues entonces esto podríamos llamarlo una escuela social, ¿no? Digamos que está centrado en el desarrollo de las personas, en la participación, en el diálogo, en conseguir un cierto bienestar para los alumnos e incluso, pues, tal vez, digamos, curar, por decirlo así, una expresión, curar, digamos, problemas del entorno que tenemos dentro. Nos vamos a centrar en la participación, pero con poco uso de la tecnología. Eso sería un escenario. Son escenarios inventados para esta conferencia, digamos, como ejemplos posibles. Otra cosa podríamos decir, vamos a tener una escuela jerárquica, pero un uso muy limitado, un uso muy intenso de la tecnología. Imagínense, digamos, que el enfoque es, creamos una escuela que sea una escuela competitiva,
porque sabemos que el mundo es muy competitivo, que los alumnos necesitan altas calificaciones, que lo que tienen que hacer es, digamos, estudiar y aprender mucho, etcétera, etcétera, con lo cual vamos a usar la tecnología para ciertos objetivos de ese estilo al máximo. Vamos a hacer para que los objetivos de matemáticas se cubren, los aprendizajes básicos de matemáticas, los de lenguas, etcétera, etcétera, una tecnología dirigida a un objetivo determinado. Pues tendríamos una escuela que su objetivo es, yo le he puesto darwinista, un poco, digamos así, selectiva, y el objetivo sería, pues, competir y triunfar en el futuro. Otra escuela podría ser, pues, una escuela altamente tecnológica y una escuela participativa y abierta. Y vamos, cuando anteayer visité el proyecto Gente, pues ya me quedó, digamos, de que están en principio para irse a este cuadrito de aquí. Digamos, una escuela, digamos, en la cual el aprendizaje en red será muy importante, con el objetivo de aprender y contribuir en un entorno altamente cooperativo. La idea es, si nos ponemos... Yo no digo que tengan que usar estos escenarios, ni mucho menos, pero la idea es decir cosas que consideren relevantes y ponerlas así aparejadas de dos en dos. Una cosa relevante, pues máximo mínimo, otra cosa relevante máximo mínimo, y luego tener esto como herramienta para ejercicio de pensar dentro del propio centro docente, lo cual les puede ayudar a dirigir, a tener una visión de hacia dónde quieren que su escuela vaya. Y en ese sentido, lo que diríamos es decir, que lo fundamental es disponer de una narrativa. Antes he dicho, somos un negocio muy lleno de estadísticas y de datos y de informaciones periodísticas, pero la narración, la explicación, lo que la gente le entiende, lo que gusta oír, una explicación coherente sobre una cosa, esto es lo que nos falta para inspirar, digamos, visiones de cambio en el futuro. Hasta aquí una parte, la primera, el tema de visión, que he dado un ejemplo concreto posible, y luego la idea de que hay mecanismos para generar visiones y que nuestro sistema educativo los tiene que aprender porque no sabe de ellos. Y en la universidad no los enseñan, en general, por lo que yo sé. Digamos. Y en cambio, en el mundo externo sí que se conocen. Por lo tanto, vamos a ver si los podemos aprender. Por lo tanto, tenemos que aprender de manera permanente. Y entonces tenemos que aprender de dentro y de fuera. También tenemos que aprender de otra cosa antes, y es de nosotros mismos. Es decir, y un ejercicio, digamos, que a mi modo de ver se hace muy poco, es que cada uno que se dedica a la educación, digamos, haga un ejercicio personal y colectivo, el grupo, de criticar su propia educación. Es decir, ¿hasta qué punto usted está satisfecho con la educación que tuvo? ¿Y hasta qué punto le gustaría que las cosas hubieran sido distintas? ¿Y por qué? Esto es una fuente de aprendizaje que en general en nuestra sociedad se usa muy poco, pero desde luego buscar las disatisfacciones o los puntos fuertes de nuestra propia educación es un ejercicio sumamente saludable y conveniente. Cuando me refiero a aprendizaje interno, me refiero a pensar en la estructura que tenemos. Y aquí tenemos otro señor, otro sabio. Este señor es Henry Mintzberg, que en el año 79, con apenas 40 años, digamos, sacó un libro que es este libro, La estructura de las organizaciones, que es la estructura de las organizaciones humanas. Simplemente un trabajo, digamos, genial. Es profesor de la universidad, o era profesor de la Universidad McGill de Quebec, de la Universidad, digamos, anglófona de Quebec. Entonces, este hombre sacó en el 79 este libro que define las estructuras humanas. Y las estructuras humanas, en particular, define las estructuras educativas y las llama concretamente de burocracia profesional. Y ahora, pues, veamos sus características y piensen hasta qué punto nos podemos sentir reflejados en ellas. Primero, a diferencia de muchas otras actividades, es una actividad que tenemos encima el peso de la ley. Lo que hacemos es seguir leyes y normativas. Lo que hay que estudiar, los currículums los ponen los estados y los convierten en leyes, con lo cual no se lo salta cualquiera, porque saltarse el currículum es saltarse la ley. Esto es muy serio y todos los reglamentos que nos dan las administraciones, etcétera, son desarrollos de obligado cumplimiento. Y cuando hablamos de innovación y cambio, nadie habla de que vamos a cambiar las leyes, con lo cual estamos en una situación un poco delicada, porque si estamos operando en un sistema que nos dice lo que tenemos que hacer y decimos vamos a innovar, ¿cómo? ¿Saltando la ley? ¿Cambiando el reglamento? Esto es un problema. Y es un problema que en general las administraciones se desentienden y se van porque es realmente un problema muy complejo. Porque cambiar leyes educativas para favorecer la innovación, creo que esto no se da en casi ningún sitio del mundo, no sé, que yo sepa. Segundo punto,
Tenemos que la división del trabajo existe y se basa en el conocimiento. Usted es profesor de matemáticas, y usted es profesor de literatura, y usted es profesor de dibujo. Como personas serán igualmente competentes, importantes, etcétera, y no le vamos a pagar a uno más por ser de matemáticas y a uno menos por ser de dibujo, etcétera, etcétera. Pero hay una división real del trabajo, con lo cual podemos, que nos la da la ley, y esta división del trabajo se refleja en la experiencia y el conocimiento que tenemos. Digamos, para que es de matemáticas ponerse a hablar de literatura es bastante complicado, con lo cual la pluridisciplinariedad tiene también unos límites fuertes. Luego, autonomía profesional. ¿Qué significa autonomía profesional? Significa que tu trabajo es tan complicado que no te podemos decir cómo lo tienes que hacer. Por lo tanto, eres autónomo dentro del rinconcito de tu aula. Porque tendrás que estar tomando continuamente decisiones sobre cómo vas a hacer las cosas en tu propio contexto, y eso es tu autonomía. Tú estás en la clase de matemáticas del segundo a este nivel, y aquí eres autónomo dentro de un orden, porque no te vamos a poder decir cómo es tu trabajo, digamos, simplemente por eso. Si se pudiera decir, ya alguien habría hecho la normativa, pero por suerte no se puede decir. Por tanto, tenemos aquí unos límites importantes. Otro límite es que la actividad está estandarizada. Todos sabemos de que empieza el curso tal día y acaba tal día. Y habrá que dar notas aquí, aquí y aquí. Y que habrá unas reuniones aquí, aquí y aquí. Y cuando toca el timbre, que sabemos que tenemos que ir a clase porque es lo que tenemos que hacer, y todos haremos lo mismo. Es decir, hay una actividad estandarizada en la cual coincide absolutamente todo el mundo. Y esto está en el ADN de la profesión. Con lo cual, si para innovar significa que cuando toca el timbre no vamos a ir a clase, las cosas empiezan a complicarse rápidamente. Tiene que haber un diseño fuerte detrás, porque un profesor solo o un grupo de profesores solo, esto no lo puede cambiar. Estructura de autoridad casi plana. Evidentemente hay directores y directoras, pero ¿por qué en un instituto pues, un director puede mandar a 100 profesores? Pues por el simple hecho de que no tiene que mandarlos. Porque está todo tan estructurado que cada uno ya hace lo que le toca, es como un pequeño robot, si me permiten, y no es ninguna ofensa. Sabe que lo que tienes que hacer en cada momento del día y del año, con lo cual tienes que ir hacia aquí. Por lo tanto, claro, un director pues, puede tener 20 profesores o puede tener 100, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no les tiene que decir lo que tienen que hacer, este es el motivo básico. Y esto es parte del ADN de la profesión y que está ligado con la autonomía profesional. Y por último, por si fuera poco, digamos, nos ponen un mecanismo oficial de entrada. Entonces, cuando hablo de aprender del interior, me refiero a que lo que tenemos que hacer es pensar que estas cosas están ahí y que en principio no se las salta nadie. Y si alguien se lo quiere saltar, pues tiene que tener realmente una cosa muy bien pensada y unos apoyos determinados dentro del centro y seguramente fuera del centro para que esto sea posible. Es decir, que cuando pretendemos innovar, cuando pretendemos mejorar las cosas, esto, de alguna manera, es la losa que hace, digamos, que tenemos que llevar encima. Y que, de alguna manera, si no se prevé, si no hay normativa superior de la Administración que dice podrás hacer cosas distintas, que es fundamental, pues entonces va a ser muy difícil que el centro tenga un cambio sostenido, porque aquí hay una cuestión de práctica profesional sumamente relevante. Entonces, en esta práctica nuestra hemos aprendido a estructurar las cosas de una cierta manera. Y esto ya lo identifica todo el mundo, ¿no? Esto no es una ley de la naturaleza. La naturaleza no ha dado esta ley. Esto es una manera que hemos montado las personas o las sociedades para organizar la educación. Con lo cual, pues bueno, el profesor que está en este punto, pues es responsable de esto, de este punto. ¿Y qué tenemos? Que por desgracia se ha hecho una visión que dirigir un centro era tener una visión gestionaria de la pedagogía. Vamos a gestionar esto. Esto es el objetivo número 1 de la dirección, poner este cuadro para que el curso empiece. Pero no es programar el trabajo de los alumnos. Esto ya lo hará quien sea. Pero gestionar el centro no es esto. Es esto, mejor dicho. No es llegar a nivel de detalle de los alumnos. Con lo cual, llegamos a un problema. Y el problema es que con esto, con esta división, nadie es responsable del aprendizaje del alumno. Y cuando hablamos de las destrezas del siglo XXI, la colaboración, la cooperación, la investigación, etcétera, 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 todas estas cosas, ¿en qué sitio están? No están en ningún sitio. Y si no están en ningún sitio, pues el que se produzca no deja de ser un milagro, porque el sistema no está diseñado para esto.
Por lo tanto, si queremos cambiar, y tenemos que hacerlo, cuidado, estoy poniendo aquí mucho énfasis en los problemas, pero realmente hay que decirlos, digamos, si queremos que realmente cambiar, hay que pensar hasta qué punto llegamos a estas consideraciones. Porque si no, digamos, aquí, entre este profesor y el siguiente, pues bueno, el alumno cambia digamos, el alumno obedece simplemente otras órdenes, pero estas destrezas de orden superior, estas 21st century skills que queremos, etcétera, no están en el horario clásico. Por lo cual, digamos, tenemos una dificultad con ese sistema. En definitiva, el siglo XX que nos deja como legado. Nos ha dejado como legado un sistema en el cual, organizado para impartir clase, el aula, con los docentes en general trabajando solos, compartimentado por materias. El objetivo es, enseño, transmito, ayudo, lo que sea, ¿para qué? Para que tú estudies, para que luego te examine. Ese es el esquema básico. El alumno es intercambiable. Que esto sea para un alumno o para otro, pues hombre, cuenta un poco, pero en general el programa está definido en términos generales, no está pensado para las personas. La disciplina es impuesta en el sentido básico, el último punto de disciplina sería, esto tienes que hacerlo porque si no, no tendrás el grado correspondiente para el cual estás aquí, entonces, bueno, vas a salir del sistema o vas a tener dificultades. Esto es enormemente rígido, digamos, un estudio internacional que se hizo sobre hasta qué punto la organización de los centros cambiaba cuando había necesidades que lo justificaran, era el 0%. Digamos, era básicamente de que la estructura esta no cambia para nada, puede llover, nevar, lo que sea, puede haber problemas, pero la estructura no se toca, que es un fijo de la organización. Y por último, esto es un sistema dirigido burocráticamente, nuevamente de un ámbito nacional y cerrado en sí mismo. Esta es la herencia del siglo XXI y en esto estamos todos, creo yo. Digamos, no creo que la situación en España sea muy distinta de Brasil o como puede serle en muchos otros países, por decirlo de todos. Estamos aquí y lidiando con las consecuencias de estar en esta, estar en esta zona, digamos, determinada. Y ahora, pues claro, pues de alguna manera, pues querríamos que en lugar de dar clase, pues tuviéramos clases, pero además trabajos individuales y en grupo. Queríamos que los docentes colaboraran para atender a los alumnos de una manera lo más personalizada posible. Creemos que en lugar de materias hubiera proyectos e investigaciones interdisciplinares. Que en lugar, digamos, del examen tuvieras la demostración, esto que llamamos de las ranitas, el alumno demuestra lo que ha hecho, etcétera. Digamos, que el alumno fuera una persona que se la conoce y por lo tanto se la acompaña en su proceso de aprendizaje. Como resultado, el alumno es el que se motiva porque lo están tratando como una persona, por decirlo así. Y esto tampoco lo tenemos. Esto forma parte de un diseño borroso, digamos, que de alguna manera pues, puede alumbrar el sistema educativo del futuro o no, porque no está claro que tengamos éxito en este tema. Pero también es importante decir que las tecnologías sirven para cualquier cosa, para un barrido como un fregado, que se dice en España. Las tecnologías sirven para reforzar lo primero y también pueden ser el factor de desarrollo de lo segundo. Por lo tanto, digamos, hay que saber dónde, cuando uno las quiere, y hay muchas personas interesadas en ellas precisamente, digamos, en qué sentido vamos a hacer, en principio, que contribuyan a este cambio de escenarios. Pasar de lo tradicional del siglo XX a lo que queremos para el siglo XXI, porque entendemos que, según una cierta visión que tengamos, esta hay que definirla, pues esto nos va a mejorar el aprendizaje y el sistema educativo, etcétera, etcétera. Este es el punto fundamental. Por lo tanto, este es el aprender del interior, de lo que ya tenemos. Pero también hay que aprender del exterior. Y aprender del exterior significa aprender de lo que pasa en el mundo de la economía, no para que vengan los expertos de fuera y nos cambien y nos gestionen, sino para que, sabiendo más cosas, seamos capaces nosotros de transformarnos y de actuar mejor. Que quede muy clara esta idea. Cuando digo aprender de fuera, no es que vengan los de fuera para hacer lo que nosotros no sabemos hacer, sino aprendamos porque tenemos que imperiosamente que ampliar nuestro campo de visión. Y aquí pues tenemos algunas cosas. Por ejemplo, pues este señor es un norteamericano que murió en el 93 cuando sacó este libro, que es el padre, digamos, de la reconstrucción industrial del Japón después de la Segunda Guerra Mundial, Deming. Entonces, este señor, en el último año de su vida, puso toda su experiencia en un libro extraordinario, que es La nueva economía para la industria, el gobierno y la educación. Y su mensaje es de que la educación no es tan distinta.
Y para mejorar la educación tienes que aplicar los mismos procedimientos que se aplicarían en otros sitios. Por lo tanto, vamos a intentar conocerlos. Es un libro francamente divertido, a menos en la parte más descriptiva de leer, porque cuando entra en parte ya más matemática se complica. Pero este es un mensaje muy importante. Y luego la otra cosa, la calidad de un sistema no puede ser mejor que la calidad, no de los de abajo, como nos dicen siempre, como nos dicen los de McKinsey, por ejemplo, los profesores tienen que estar bien formados. Por descontado que sí, pero es que la calidad también está condicionada por lo que tenemos arriba. Un hospital no funcionará mejor que lo que funcione su dirección, es obvio. Un sistema legal no funcionará mejor que lo que funcione la parte de arriba. En educación pasa lo mismo, digamos, tenemos que tener direcciones realmente abiertas y con un nivel muy elevado de funcionamiento para que realmente incidan positivamente en el sistema. Eso es un juego de dos caminos, pero que es muy importante tener presente. Para esto hay que cambiar los métodos y los medios, y los managers, las personas que gestionen, tienen que proporcionar los medios. Porque además Deming dice, porque si uno quiere cambiar las cosas por su cuenta, lo que seguro es, primero, que se va a hacer la vida muy difícil, y segundo, que va a salir mal parado. Digamos, cambiar las cosas por tu cuenta tampoco es una cosa, digamos, que se pueda sostener y que pueda funcionar bien. En todo caso, esto nos traduce, una cosa que resalto aquí, de que en general, ya lo decía, para todos los sectores, para mejorar los resultados hay que incidir en el sistema de los procesos. Pero la práctica, ¿cuál es? Que nos dicen, vamos a mejorar las personas. Y con lo cual hay un gran énfasis enorme en la formación, formarte, y por descontado que sí, pero si esto no va acompañado de un cambio en el nivel superior, se queda realmente muy corto y lo que crea es enormes tensiones y esfuerzos en las personas. Me estoy quedando ya con poco tiempo, por lo cual diría mensajes breves. Mejorar la productividad. ¿Qué palabra más fea en educación? Pero para mí productividad era la revalorización de la producción intelectual del alumno. Pues si esta es nuestra idea de lo que va a ser productivo en el centro, esto es lo que tenemos que hacer. Definirlo como nos venga en gana, como nos guste, y luego ir en esta línea. Luego, orientación al cliente. Y aquí pues me gustaría de esta señora, Susana Zuboff, esta era una profesora de Harvard, digamos que llegó a lo máximo en su ámbito profesional y digamos cansada digamos del machismo imperante en la Escuela de Negocios de Harvard, etcétera, lo dejó, plantó y luego se puso a escribir un libro extraordinario que se llama La economía del soporte. Una cosa, digamos, que es una previsión de cómo tendría que ir, digamos, la economía y la sociedad del siglo XXI, ¿no? Entonces, aquí hay un pequeño artículo que, digamos, que explica esto, pero bueno, básicamente la idea es, tenemos una lógica de creación de riqueza en la perspectiva de la organización. En la escuela tenemos una lógica organizativa que es los cursos, los horarios, los cuadros, etcétera, las evaluaciones, etcétera. Esto, en el mundo económico y en particular en el mundo educativo, necesitamos cambiar. Ahora, si queremos que los alumnos tengan éxito, no basta y no es suficiente decir que la estructura tiene que cambiar. Tenemos que pasar a programar para el alumno. Si programar un curso fuera conocer a los alumnos y hacerles un plan de trabajo, estaríamos en la lógica del alumno. Mientras no vayamos a eso, tal vez porque no podemos o porque no tenemos la visión, las cosas son más complicadas. Bueno, esto yo me lo saltaré un poquito. Estos señores son los señores que dicen hay que detectar los procesos que no funcionan. Son dos expertos en management que inventaron el concepto de reingeniería. Y sabemos que hay procesos productivos. Uno puede estar, digamos, durante años enseñando aritmética elemental a los alumnos y no aprenden. Este es un proceso improductivo. Lo tenemos que detectar y lo tenemos que cambiar. Entonces, la idea es de que educación está llena de procesos improductivos que hay que detectar y que hay que eliminar y cambiar. Pero esto lo paso, en todo caso les quedarán aquí. Y aquí ya llegaríamos a la parte final, compromiso con las personas. Ese señor es el gran jefe de las pruebas PISA, Andreas Schleicher. Es el director de las pruebas PISA, sumamente conocidas, etc. Ese señor dijo, conozco muchas cosas sobre la educación, pero de lo que conozco menos es de la educación de mis 3 hijos. Digamos, datos concretos sobre mis hijos, estos son los que no tengo. Sabré muchas estadísticas internacionales, etcétera, etcétera, pero de lo que pasa con los míos no tengo ni idea. Bueno, o tengo muy poca información, vamos. Entonces, claramente afirma de que
las reformas arriba abajo, digamos, tienen un impacto muy limitado. Tiene un impacto y puede ser bueno, pero desde luego es insuficiente para conseguir mejoras. Y esto lo dice el jefe de PISA, digamos, no es un cualquiera, una persona que no tenga suficiente reconocimiento en este campo, es una persona muy importante. Dice, los mandatos centrales sobre lo que los profesores tienen que hacer no sirven para cambiar las prácticas. Es decir, el ordeno y mando, como decía el profesor Manuel Castells, se ha acabado. Digamos, no nos funciona para cambiar las prácticas dictar las cosas que se tienen que hacer. Con lo cual hay que tomar un enfoque. Desde arriba habrá que hacer su trabajo, que será facilitar las cosas. Pero por la parte de abajo necesitamos tener otras visiones. Charles Handy es un pensador, un gurú del management convertido en filósofo social, y hace ya 23 años lanzó este libro The Age of Unreason, la edad de la sin razón, que es una lectura muy recomendable, y habla de que en las organizaciones y en las personas es tentador imponer los objetivos, y si son niños, más todavía. Y este es un patrón de diseño de nuestro sistema. Un director holandés de un centro semejante al Proyecto Gente decía, para nosotros, digamos, lo ideal es decir, para la educación, es decir, a los alumnos cada 5 minutos decirles lo que tienen que hacer. Luego nos extrañamos de que después ya no tengan ningún tipo de iniciativa ni deseos de hacer las cosas por su cuenta. Pues está bien, esta idea de imposición es una idea, digamos, que hay que erradicar del entorno educativo y pasarla, digamos, a conseguir una motivación mucho más intrínseca de la persona por sus propios proyectos. Y esto se puede aplicar a profesores y alumnos, y es que la apatía y la desilusión que viven en las organizaciones se debe a que no te dejan espacio para ser ti dentro de la organización. Y esto es un problema fundamental que se encuentra en el mundo del trabajo. Este no es un problema educativo, es una cosa muy general. En las organizaciones la gente ya quiere cumplir con lo que toca, pero además quiere tener un espacio propio. Y este espacio propio pues hay que buscarlo y corresponde al liderazgo ser capaz de organizarlo. Por lo tanto, conclusiones. ¿Qué desean las personas? Pregunta, ¿desean ustedes estar informadas, tener una perspectiva de su trabajo, del contexto y de la utilidad? ¿Lo quiere esto las personas? La respuesta es en general, diría que sí. Pero esto si trabajas en una oficina, si trabajas en una empresa, lo que sea. Este es un tema que digamos que las personas se sienten reflejadas su humanidad en esto. Quieren saber el trabajo que hacen, cómo lo valorarán y cómo lo juzgarán los demás. Es una cosa lógica y tal, interesa saberlo. Esto lo comparte cualquiera, el que es contable de una empresa, lo comparte el profesor de un instituto, de una escuela, etc. Queremos opinar sobre lo que hay que hacer, no para no hacerlo, pero sí para cómo hay que hacerlo, porque para algo somos profesionales y para algo sabemos y podemos decir. Y que nos tengan en cuenta las decisiones, o vamos a obedecer órdenes. Cuando el trabajo es complicado, como hemos dicho de los profesores, evidentemente quieres estar informado y quieres tener tu parte en la toma de decisiones. ¿Qué más desean las personas? ¿Qué quieren? Cuando tienen que hacer el trabajo, pues tener autonomía, que no tener interferencias a la autoridad y tener un poco de control de lo que le corresponde a uno hacer. Que no esté cada 5 minutos el jefe supervisando lo que tiene que hacer. No, ya lo estoy haciendo, digamos, estamos trabajando. Queremos autonomía en el trabajo. Pero autonomía real, no una autonomía de control, una autonomía de decir, tú eres autónomo para hacer lo que yo te digo de la manera que te digo. No, una autonomía realmente amplia. ¿Qué más queremos? Sí, queremos más cosas. Sí. Queremos ejercer responsabilidad, tener tiempo, lo comparten esto. Yo me atrevería a suponer, digamos, de que sí que es ampliamente compartido. Y además, ¿qué lo queremos hacer? De buen rollo, que diríamos en castellano, ¿no? Digamos, en un buen ambiente, digamos, con disfrutar de unas relaciones que sean francas, etcétera, etcétera. Estas son cosas que son válidas, pienso yo, para cualquier trabajo que no sea un trabajo de seguir órdenes. La pregunta es, si ustedes están de acuerdo, como profesionales de la educación, de que esto es una cosa que la desean para ustedes, ¿podemos pensar que los alumnos también lo desean? ¿Pueden ser estos unos principios que guíen el trabajo de los alumnos, sobre todo a medida que van madurando y van adquiriendo mayor responsabilidad, pues poder trabajar en este clima? ¿No sería esto un elemento de contacto, de unificación
Tal vez difícil de conseguir, seguramente, pero digamos en el cual el alumno también se siente reflejado aquí. El alumno también quiere autonomía, también quiere tener soporte, también quiere tener buen ambiente, también quiere trabajar, lo sabrá que no, pero en general también quiere trabajar y quiere tener idea de cómo le van a valorar lo que hace, etcétera, etcétera, y si le tendrá utilidad para él mismo o para otros en cualquier momento. Estos principios son muy básicos y estos principios, a mi modo de ver, definen el compromiso con las personas. Por tanto, avanzar. Hay que tener una idea de que se puede mejorar. Hay que hacer la hipótesis de que podemos cambiar, si no, no avanzaremos. Hay que tener una visión. Hay que buscar oportunidades. Y buscar oportunidades significa no necesariamente resolver problemas. A veces los problemas los hacemos más grandes a medida que les dedicamos más tiempo y nos enfrascamos en resolver cosas que no se pueden resolver. Y en cambio, o incluso dedicamos dinero a problemas, en lugar de dedicar dinero a oportunidades. Y muchas cosas se arreglan precisamente buscando caminos distintos, viendo por otras vías. Autoorganizarse. Evidentemente siempre habrá normativas, siempre habrá marcos de trabajo, pero la autoorganización y a nivel de un centro educativo es un elemento fundamental, junto con la confianza. Una aptitud de aprender siempre y de oír de los dogmas y de las verdades fijas. Y luego construir entre todos un sistema de liderazgo que sea compartido. En definitiva, buscar cambios reales que sean basados en conocimiento que nos viene de fuera. Necesitamos esto muchísimo, pienso yo. Necesitamos también mejoras reales, aunque no se puedan medir con métodos tradicionales. El ejemplo de las ramitas es un ejemplo. Estamos diciendo al alumno que se apropie de su conocimiento. Y esto no lo vamos a medir de la manera tradicional. De la manera tradicional vamos a medir la calidad de su trabajo. Pero esta gran ventaja de desarrollo personal y de pedagógica, esta no la vamos a medir con los métodos que tenemos. Pero de todas maneras puede ser una ventaja, una ganancia realmente real. Respetar, buscar la satisfacción del trabajo, etcétera. El liderazgo, a mi modo de ver, se define por este compromiso con las personas y especialmente con los alumnos. ¿Y para qué todo esto? Para la finalidad es de que cada alumno, cada niño y cada niña aproveche la única oportunidad que tiene en su vida de tener una buena educación y que sea lo mejor posible. Se habla mucho de Finlandia. Yo estuve en Finlandia hace 10 años, no soy un experto en esto, pero tampoco hace falta, digamos, ser tan experto. Estuve hablando con un director de un instituto realmente muy bonito, funcionaba muy bien, un centro de estos de ensueño. Y estuvimos comiendo. Y él me dijo, bueno, ¿y cuál es el secreto? Le pregunté esto que se dice. Y dice, para mí son dos cosas. Uno, como profesional de la dirección, yo manejo una gran cantidad de dinero y lo tengo que gestionar de manera responsable, estricta y dando cuentas de, digamos, de toda la gestión que hago. Y la segunda cosa que dijo es esta de aquí. Cada alumno que está aquí tiene una única oportunidad de tener buena educación. Y mi papel no es hacer los horarios, es que velar por el funcionamiento de toda la educación para que no se pierda ningún alumno. Dijo, esto no lo conseguimos siempre, pero cuando ponemos el énfasis en esto, lo conseguimos en una gran proporción. Digamos, esto es el mensaje que dio y desde luego yo me gusta tenerlo aquí porque creo que es realmente importante. Entonces la obligación del sistema educativo es otra cosa, no es otra que proporcionárselo. Digamos, no tenemos otra obligación para con nada ni con nadie, sino para proporcionar esta buena educación. Acabo con una transparencia de esta escritora que ustedes conocerán mejor que yo. He leído un libro de ella, Agua Viva, y aquí hay una frase, el verdadero pensamiento parece no tener autor. Bueno, es una frase tal vez de interpretación un poco compleja, pero precisamente por eso tiene su gracia, porque cada uno lo puede hacer. Es decir, que las cosas que son las verdades de nuestra vida, las verdades de nuestro ejercicio, las cosas que nos hacen avanzar, las tenemos que crear nosotros. No tiene un autor que nos lo dice, esto es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, si hay un mensaje, lo tienen aquí con Clarice Lispector. Muy obrigado. Gracias.